Luego de esa primera publicación del 1 de septiembre que tú citas, los correístas acusaron recibo del golpe. De hecho, no faltó ninguno que pusiera el grito en el cielo, desde el prófugo de Bélgica hasta el asesor de AIPAME, Sí, fue eh, impresionante. sí, pasando por el último de los trolls y el último de los estudiantes correístas de la Universidad de Barcelona. Esto que acabas de mencionar, Roberto, la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, es importantísimo y porque casi nadie conoce de este tema. O sea, Así es. que se haya creado esta comisión en el 2011, ojo, en el 2011, justo cuando comienzan a bajar así en picada los datos de los homicidios, se crea esta comisión. Me parece una revelación que está en tu nota y que, bueno, no será revelación para algunos expertos, pero yo creo que para el vulgo no conocíamos esto. Ese es un documento que pude conseguir, Martín, de cuántos, ¿no? O sea, en ese, si se desempolvaran esos documentos, si esta investigación llegara allá, procediendo como procedió la comisión que investigó el caso de Gabela en la Asamblea, y desempolvara los documentos de esta comisión, va a encontrar, por ejemplo, todos los intentos, todos los modelos estadísticos que fue elaborando el INEC para presentar ante la comisión y ajustarse a las necesidades de Carondelet. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ¿qué fin tuvo el tema ese de Arduino Tomasi, el estadístico que está en la Universidad de Chicago? De él y de su estudio de las muertes no explicadas que causó tanto revuelo. Tú fuiste el que puso el tema de Tomasi en el tapete con una nota que publicaste el 1 de septiembre. Sí, Era un en la domingo, era un edición domingo, sí. dominical de Diario Expreso, sí. Sí, y con eso se armó el despelote completo. Los correístas andaban ardidos, pero no ardidos, ardidísimos con los datos que aparecían. Y este domingo, o sea, ayer, hiciste una actualización que viene con datos nuevos y algunas revelaciones que no son poca cosa. Cuéntanos cómo ha evolucionado el tema, Roberto. Bueno, Martín, luego de esa primera publicación del 1 de septiembre que tú citas, los correístas acusaron recibo del golpe. De hecho, no faltó ninguno que pusiera el grito en el cielo, desde el prófugo de Bélgica hasta el asesor de AIPAME, Sí, fue eh, impresionante. sí, pasando por el último de los trolls y el último de los estudiantes correístas de la Universidad de Barcelona. Y no era para menos porque el tema en realidad es brutal, pues, o sea, estamos hablando son 7.379 muertes no explicadas en los años de Correa, 7.379 muertes no explicadas desde que los gringos salieron de la base de Manta, lo que da un promedio de 1.7 muertos por día, 1.7 muertes no explicadas por día. Y sin embargo, la bulla duró una semana. Así es. Una semana de revuelo. El viernes 6 de septiembre, el siguiente viernes después del domingo de la publicación, Daniel Noboa, el presidente, anunció que abrirá una investigación para explicar esa anomalía estadística. Y después el tema se desvaneció. Arduino Tomasi, que estaba siendo víctima de una campaña de acoso y amenazas y se vio sobrepasado por esta acción de los trolls correístas, y cerró su cuenta de Twitter, clausuró su teléfono, de hecho cambió de número de teléfono porque lo amenazaban por WhatsApp, lo llamaban. Em, Sí, y y con eso los correístas cantaron victoria, ¿no? así, Ya celebraron, dijeron, hasta el asesor ese de AIPAME, que es bastante deficiente, se creyó, ¿no? Ya de que que le había había- ganado el debate, sacaba unos estudios ahí que no se entendían nada. Eh, ¿Cómo se llama el Serrano, José Serrano, el ex
ministro de Seguridad del Interior de Correa también andaba crecidote, y, y puso un tuit hiper agresivo contra Arduino Tomasi. Parecía que lo estaba amenazando con un juicio en Estados Unidos. Te voy a leer. No, no parecía, lo estaba amenazando. Sí, le estaba Sí, amenazando, si lo sí. tienes, léelo, porque es Lo voy a brutal. leer porque es impresionante y da cuenta de lo que les molestó esto, ¿no? Porque si hubiera sido un estudio pendejo por ahí, no hubieran reaccionado ahí, pero imagínate, esto yo creo que nos da la envergadura. Dice José Serrano, importante, como es solemne, ¿no? Los tontos son solemnes. Exactamente. Importante. Arduino Tomasi, el de los 7,000 muertes escondidas en Ecuador, elimina su cuenta de X. Mentiroso contumaz, difamador de un país. Del juicio y la denuncia en Chicago no te salvas. Ni tu cuenta eliminada, ni nada. O sea, dio por hecho de que lo iba a eliminar para siempre. Sí, había otros que decían cuando cerró su cuenta de Twitter, que ya la reabrió, ¿no? Cerró su Sí, cuenta de claro, ya está Twitter. reabierta, ya lleva una semana, creo. Sí, cuando la cerró, dijeron, ya ven, fueron engatusados por un estafador, les dejó engañando y se fue, jajaja, cosas así, sí, estaban festejándose. Y sigue Serrano ¿no? Después de decir de lo del juicio en Chicago. Ecuador fue el segundo país más seguro 2015, 2016, 2017. Mire, Daniel Noboa, le dice el presidente, aquí está la mitad de su auditoría ya resuelta y la otra mitad en la comunicación borrada por sus subalternos del Ecuador en cifra. Ya está El- todo registrado y recopilado. O sea, Serrano estaba, yo creo que es más que ardido. A mí me suena que estaba asustado. Eh, pero bueno, no sirvió de nada el tal tuit de este señor Serrano que vive en Estados Unidos en la sombra, porque es el hombre más misterioso de la clase política ecuatoriana y dice, eh, eh, sí, que va a ser, no sé qué dirá ahora que ya está abierta la cuenta de, 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 de Tomasi. Pero bueno, esto no sirvió de nada, porque finalmente Tomasi volvió a abrir la cuenta, como yo dije, y volvió a hablar, y parece que vuelve recargado, ¿no? Porque publicó todo el compendio de sus artículos e investigaciones ahí en su cuenta de X, están sobre el asunto y los llamó la Pax Narca Files. Si nos está escuchando, ojalá nos escuche José Serrano, no creo, pero ojalá se dé un pasito por ahí. Si uno se mete en la cuenta de Tomasi en estos Pax Narca Files, hay un link que conduce a toda la información que él tiene, ¿no? Y claro, les anticipo que mucha de esa información es bastante difícil de digerir, de comprender. No está escrita para profanos como nosotros, porque son estudios matemáticos de estadísticas. Nosotros ahí no nos metemos, no podemos dar fe, que no entendemos, Roberto, tú y yo no entendemos esas vainas. Suponemos que, eso sí, ¿no? Suponemos que el asesor de AIPAME tampoco va a entender, con la diferencia que nosotros lo admitimos. Sí, la bravuconada de Serrano parece que le valió madre a Tomasi y todo se fue por un tubo, ¿no? Serrano, buche y pluma, Roberto. Sí, una de las novedades, hablé con Tomasi y me dijo que una de las novedades que ya empezará a publicar es que ha estado afinando sus estudios estadísticos. Él hizo este primer paso de distribuir las muertes no explicadas por provincias y descubrió que ahí la mayoría de muertes no explicadas se daban precisamente en las provincias identificadas como de tráfico de la cocaína. Ahora está afinando para hacer la distribución por cantones. Y lo que ya ha encontrado es que el incremento de muertes no explicadas se dan
Desde San Lorenzo, Esmeraldas, hasta Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, se da en los cantones donde están los puertos, por donde sale la droga. O sea, esto no es una coincidencia. Pero bueno, o sea, eh, eh, lo que pasa con esta investigación de Arduino Tomasi es que no es una noticia como cualquier otra, ¿no? O sea, porque sí, decíamos, la bulla que esto generó duró una semana. Eh, pero no es una noticia de una semana, la verdad, ¿no? O sea, aunque aparentemente se haya apagado, el hallazgo de Tomasi no es de los que aparecen y se apagan. Esto, o sea, esto de que se apague ocurre con casi todo, ¿no? O sea, en el mercado de la información, las noticias, por escandalosas que sean, duran unos pocos días y después se apagan, la gente se aburre, cambia de tema, pero este hallazgo es de tal magnitud, estamos hablando de 7.000 muertos, que aunque parezca que esté apagado, yo creo que se seguirá hablando de él por algún tiempo. Y de hecho ya saltó Martín al centro de lo que será el debate de la Así campaña es. electoral. Mira tú, Así- primero Noboa ordena una investigación, como ya dijimos, y después, la semana pasada, propone una reforma constitucional, y además lo hace desde el sitio donde funcionó la base de Manta, es muy simbólico, una reforma constitucional para que se permita el regreso de las bases militares extranjeras al territorio ecuatoriano. Es decir, esto de que las consecuencias de la salida de la base de Manta eh, es uno de los temas que va a estar en el centro de la campaña. Es decir, casi inadvertidamente Sí, estamos viviendo los efectos de los hallazgos de Arduino Tomasi. sí. Mira, desde el momento en que Novoa anunció que iba a investigar esto, a mí me asaltaron las dudas de que realmente va a hacer esta investigación. Siempre me sonó que era algo así como una amenaza al correísmo, una señal de que Sí. estaba dispuesto a negociar algo. Bueno, que se puede esperar de Daniel Noboa, sino que termine entregando esto como una moneda de cambio, ¿no? A él le encanta negociar, y sobre todo con los correístas, ¿no? Eso, con ellos hace a cada rato esto, que negocia algo en el CPCCS, en la judicatura. Entonces, una investigación sobre este tema puede ser una excelente moneda de cambio. La otra posibilidad me parece que es que con el tema de la propuesta de reformar el artículo 5 de la Constitución, que es lo que propone Novoa, sobre el tema del regreso de las bases militares de extranjeras, el presidente esté buscando argumentos para destruir a sus adversarios políticos, porque con una buena investigación de esto, y si salen datos duros y verosímiles, o sea, los argumentos por rechazar a las bases militares se están cayendo. El problema, Eh, el, eh, eh, sí, dime, Vamos a una pausa, Martín. Yo creo que hay varios problemas en esa investigación, pero vamos a una pausa y volvemos para hablar de ellos. ya. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, decíamos, Martín, decías que esta investigación no es confiable, ¿no es cierto? O podría no serlo, conociendo los usos políticos que hace Noboa de este tipo de cosas cuando tiene que pactar con el correísmo. Ahora, otro problema con esta investigación es que podría no conducir a ningún lado más que a confirmar las estadísticas, porque o sea, las estadísticas son hechos. ¿Qué va a investigar sobre los hechos? Esto es bien importante recalcarlo. Las muertes no explicadas, el incremento de las muertes no explicadas, que hay 7.000 muertes, 1.7 por día, no es un relato, no es una interpretación, es un hecho, eso es un hecho. Decir que el Ecuador es el segundo país más seguro de América Latina en esos años, eso es un relato, eso no se basa en hechos. Los hechos son estos: muertes violentas no explicadas, 7.300 en los años que siguieron a la caída, a la salida de la base de Manta. Y esas 7.300 muertes no explicadas no se van a explicar, pues, o sea, la investigación no va a poder consistir en eso. Vamos a explicar estas 7.300. Además, no es como dicen los correístas burros que no entienden, empezando por el de Bélgica, que hay 7.000 cadáveres que tocaría exhumar, ¿no es cierto? O sea,
que hay que cada vez que encontrar y que dónde están esos deudos que lloraban, cómo es que no nos enteramos de esto, eso es una estupidez. Eh, ¿Cuál es el tema de la investigación? La investigación debería, creo yo, tratar de esclarecer cómo se manejaron esas estadísticas. Y hay un Claro, ejemplo sobre investigaciones de este tipo que a mí me parece muy interesante, y es el de la comisión parlamentaria. Debo decir, antes de decir esto, es que la mayoría de veces que se constituyen comisiones, no la mayoría de veces, siempre que se constituye una comisión parlamentaria ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, para investigar el femicidio de Belén Bernal. Bernal era, ¿no? sí, 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 Belén Eh, Bernal. no, no, no funcionan para nada. Pero hubo una que fue muy importante, a mi modo de ver. Yo cubrí todas sus sesiones, que fue la comisión que investigó el asesinato del general Jorge Gabela. La presidió la en ese entonces asambleísta por la provincia de Loja, Janine Cruz. Y eso fue muy importante, primero porque fue un proceso público, abierto a todo el mundo. Y yo creo que así debería ser esta investigación ofrecida por Daniel Noboa, em, para que no dé lugar a dudas y para que no dé lugar a sospechas como las que vos justificadamente tienes, Martín. Y en segundo lugar, esa comisión del caso Gabela fue importante porque lo que hizo, y se tomó todo el tiempo del mundo, fue llamar uno por uno a todos los integrantes de esa comisión interministerial que se había inventado Rafael Correa, dizque para investigar el asesinato de Gabela, pero en realidad para ocultar todas las evidencias, ¿no es cierto? O sea, para disimular que habían desaparecido el peritaje, para confundirlo todo. Y no solo invitó a todos y cada uno que ahí entraron en contradicciones delante de las cámaras, delante de los periodistas que asistíamos. No, algunos hacían revelaciones insólitas sobre cómo estaban confundiéndolo todo. Además, desempolvó los documentos de esas reuniones. Y el resultado quizás no fue el mejor, en el sentido de que no se llegó a esclarecer quiénes mandaron a matar a Gabela, pero sí quedó clarísimo el fiasco que había montado el gobierno. Entonces, esta investigación que anuncia Novoa debería, lo dicho, primero ser pública y luego enfocarse en el manejo de las estadísticas, especialmente durante los años 2011 a 2014, que son los más brutales en las estadísticas. Y eso implica llamar a declarar, tal como hizo la comisión del caso Gabela, llamar a declarar a todos los integrantes del Gabinete Sectorial de Seguridad y sobre todo de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Eso es Sí, lo es que que, debería hacer para que es que esto me produzca parece, algo. esto que acabas de mencionar, Roberto, la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, es importantísimo y porque casi nadie conoce de este tema. O sea, Así es. que se haya creado esta comisión en el 2011, ojo, en el 2011, justo cuando comienzan a bajar así en picada los datos de los homicidios, se crea esta comisión. Me parece una revelación que está en tu nota y que, bueno, no será revelación para algunos expertos, pero yo creo que para el vulgo no conocíamos esto, ¿no? De lo que leo en tu nota, me sorprende que durante el gobierno de Correa se haya creado esta instancia burocrática para esto, ¿no? Que es bajar las cifras de los homicidios, porque ese es el resultado de esa comisión, ¿no es cierto? Está clarísimo, mientras las muertes no explicadas, o sea, mientras los homicidios bajaban, las muertes no explicadas se disparaban. Y vamos viendo esta comisión, como veo en tu nota, cómo estaba integrada. Mira, estaba integrada por los representantes del Gabinete de Seguridad, que son el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el de Justicia, la Fiscalía, que entonces estaba en manos de Galo Chiriboga, el Consejo de la Judicatura, que en ese entonces estaba en manos de Gustavo Yalc,
la Secretaría de Inteligencia, la de Planificación o Semplades, que también eran los Semplades Boys, y todos ellos coordinados por el INEC. O sea, vamos con los nombres. Ahí, en esa comisión, por esa comisión circulaban angelitos como Homero Arellano, Gustavo Yalt, José Serrano, el del tuit este destemplado que acabo de leer, ¿no? Seguramente por eso está así tan destemplado el señor Serrano. Estaba Johanna Pesantes, Sí, Galo mucha justicia, Chiriboga, sí. Galo Chiriboga, por Diosito. Pablo Romero, el capo de la Senaín, ¿te acuerdas? Senaín Sí. Atender, ese era Pablo Romero. Estaba fan de Falconi, Semplades Boy, y no nos olvidemos que en el 2013 el INEC estaba en manos de José Romero. Conociéndoles a todos estos señores, podríamos afirmar sin mucho miedo de equivocarnos que iban a hacer lo que le convenía a Correa, lo que quería, ¿no? Y la obsesión de Correa en ese momento era la de bajar las cifras de homicidios, y por una sencilla razón, porque él quería demostrar que la base de Manta no era importante para la seguridad. No es que la base de Manta trajo seguridad al Ecuador. Ese era el kit del tema, ¿no? Ahí era donde se estaba cubriendo los efectos de la retirada de la base, porque si las cifras hubieran sido al contrario, hubiera habido una crítica mucho más grande en la opinión pública por la salida de los gringos, ¿no? Hubieran dicho, claro, ahí están estas cifras, pero no, pues era una maravilla las cifras, o sea, nos estábamos liberando, casi se eliminó el crimen organizado con la salida de los gringos. Y solo esto explica ese cuadrito que siempre saca Correa, donde aparece que desde que se fueron los gringos, el Ecuador se libró de todos los males posibles, ¿no? Y eso en realidad no tiene explicación, porque si uno ve ese cuadro, o sea, es como que hubiera habido un milagro que empezaron a bajar las muertes, o qué sé yo, o que llegó Calimán, ese día llegó Calimán y nos libró de toditos del crimen organizado. Sí, es exacto, Martín. Sí, la salida de la base de Manta fue en septiembre de 2009. Reciencito se cumplieron 15 años. 2 o 3 años después de la salida de la base de Manta, Ecuador estaba viviendo lo que, digamos, en términos de Arduino Tomasi, una pesadilla estadística, ¿no? El índice de incautaciones de cocaína caía en picada, como no se había visto nunca antes, y de manera simultánea y casi exactamente proporcional. Cuando comparas las curvas, es como un espejo. El número de muertes violentas se incrementaba hasta niveles imposibles de explicar. O sea, No explicadas, muertes no explicadas. hablemos de muertes violentas, porque Ah, el correísmo dice bajar los homicidios. Bueno, las muertes violentas subieron de una manera estúpida. Y esos son los años en que la presión constante y sistemática de Carondelet sobre su gabinete sectorial de seguridad para bajar las cifras de homicidios se traducía en la creación no de una unidad especializada de la policía para combatir a los homicidios, no, en la creación de una comisión interinstitucional de estadísticas de seguridad ciudadana para medirlos. O sea, quiero bajar los homicidios, hágame una comisión de estadísticas para que los baje, ¿no? El coronel Francisco Trejo, Martín, que en esos años asistió a muchas reuniones, tanto del gabinete sectorial como de la comisión interinstitucional de estadísticas, nos contó que, en efecto, la necesidad de Rafael Correa por bajar esos índices de homicidio se convirtió en una verdadera obsesión y no se tradujo en presiones sobre la Policía Nacional o en el diseño de políticas públicas de seguridad, sino en presiones sobre los que manejaban las estadísticas. El resultado es el que encontró Tomasi reflejado en el archivo histórico del INEC para escándalo del país. Y es que la mayoría de las muertes violentas quedaron sin explicar. Las cifras de homicidios cayeron milagrosamente, como has dicho, y el Ecuador se convirtió, para efectos publicitarios que hasta el día de hoy tratan de explotar gente como José Serrano,
en el segundo país más seguro de América Latina. Sí, con las cifras de muertes Claro, violentas no explicadas más altas de la región, éramos disque el segundo país más seguro de América Latina. claro, la verdad, Roberto, es que si se llamaría a todos estos señores eh, que fueron parte de esa comisión, yo creo que nos vamos a enterar de maravillas. Sí, No, no solo eso, además, si se desempolvan los archivos de esa comisión, que la estoy conociendo ahora por tu nota, yo creo que también se encontrarían bellezas, ¿no? Bellezas, o sea, si todavía están ahí los archivos o en algún lugar deben estar y alguien debe saber dónde están o alguien debe tenerlos, ¿no? Y ahí deben estar todas las propuestas de modelos estadísticos presentados por el INEC para ajustarse a esta necesidad de Correa, que era la de bajar las cifras de homicidios. Yo creo que ahí encontraríamos también informes como, es que esto es muy, muy revelador en tu nota, ¿no? Encontraríamos también informes como el que tú conseguiste para tu nota de hoy y que recomiendo vivamente leer, tu nota de ayer, perdón, eh, donde hay este informe que un teniente coronel del ejército le escribe, le dirige al jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se llamaba en ese entonces Wagner Bravo, diciéndole, así, diciéndole que los métodos del INEC son muy dudosos, o sea, no estaban creyendo mucho en esta metodología. Y dice, ¿no? Que sus cifras no coinciden con los de la policía y que ahí, meto comillas para citar, definitivamente entorpece el esfuerzo por levantar indicadores confiables y claros. O sea, había gente que ya estaba mosca de que se estaba haciendo mal las estadísticas. ese es un documento que pude conseguir, Martín, de cuántos, ¿no? O sea, en ese, si se desempolvaran esos documentos, si esta investigación llegara allá, procediendo como procedió la comisión que investigó el caso de Abel en la Asamblea, y desempolvara los documentos de esta comisión, va a encontrar, por ejemplo, todos los intentos, todos los modelos estadísticos que fue elaborando el INEC para presentar ante la comisión y ajustarse a las necesidades de Carondelet. Y nos enteraríamos de otras cosas. Esta investigación se amplía al gabinete, al gabinete de seguridad, eh, nos enteraríamos, por ejemplo, de esta historia de los intentos por armar a la población civil, que eso es una historia no conocida, ¿no? Pero nuestras fuentes militares nos han contado esta historia de que, a pesar de que decían que bajaba la inseguridad, había muchos supuestas comunidades de montubios, de campesinos, de indígenas que solicitaban la autorización para armarse, solicitaban, reivindicaban su derecho a estar armados para combatir Sí, a los ladrones de ganado, etcétera, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Que los campesinos puedan estar armados para combatir, para repeler a los ladrones de ganado. Eh, las Fuerzas Armadas se negaron siempre, 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 rotundamente, ofrecieron una resistencia total. En eso andaba, por ejemplo, Ricardo Patiño, que es el hombre que años más tarde recibiría por error 10.000 Kalashnikovs enviados sí. por la China. O sea, Nadie, no sabían cómo explicar. Llegaron 10.000 fusiles por sí, error. Es por como error. cuando O te sea, 10.000. depositan por error 3 millones de dólares. Exactamente, 13. O sea, 10.000 Kalashnikovs no son un error, ¿no? Bueno, pues en esos años, en esos precisos años de que estamos hablando, 2012, 2013, 2014, querían armar campesinos y las Fuerzas Armadas se opusieron, dijeron, o sea, el monopolio de las armas lo tenemos nosotros y la policía. Habría que cambiar la constitución. Y no aflojaron, no aflojaron y lo hicieron muy bien, porque nos dicen nuestras fuentes militares, tenían informes de inteligencia militar de que esos supuestos campesinos, montubios, indígenas, no eran tal, sino que eran comités de defensa de la revolución.
y lo que querían hacer es lo que hicieron en Venezuela con estos, ¿cómo se llaman? Estos que van de a dos en moto, aterrorizando, armados, aterrorizando a la Los población. motorizados. Los motorizados, sí. Eso es lo que querían hacer. ¿Tú crees, Martín, que la investigación de Daniel Noboa llegue hasta allá? Bueno, ojalá no solo sea calentura electoral, ¿no? Porque lastimosamente así ha sido y que realmente yo creo que el país necesita que esa investigación se haga. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.